Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Dice la santa palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 2 y versículo 13. Dice la palabra: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Santos, cierren sus ojos y oremos. Padre de los cielos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, colocamos este nuevo estudio. Oro para que tú hables a nuestro corazón, para que esta palabra sea de gran bendición para toda la iglesia, para todos los que nos ven en la televisión, en la internet. Bendice esta palabra, habla a través de mi boca, que no sea yo hablando, sino tu Espíritu hablando a través de mí. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como siempre, empiezo con mis pensamientos. Por favor, proyectemos el primero. Lee conmigo la pantalla. La primera tarea que llevó a cabo el Señor Jesucristo en el templo fue la purificación. Mira, hermano, esto es algo increíble. Cristo no hizo nada en Jerusalén antes de purificar el templo. Al entrar en el atrio, lee conmigo, al entrar en el atrio, el Señor Jesús se percató que el templo lo habían convertido en un mercado.
en una cueva de ladrones. Los animales para el sacrificio eran vendidos a precios elevados. Se cobraba mucho más de lo que realmente valían. Mire, ahí viene lo de los cambistas. Los cambistas estafaban a las personas con el cambio de la moneda extranjera, ya que la moneda hebrea era la única aceptada como ofrenda a Jehová. Quiero explicarles esto. Muchos judíos vivían fuera de Jerusalén. Es más, muchos judíos vivían en otros países y ellos tenían que venir a celebrar la Pascua judía. Cuando ellos venían a celebrar la Pascua, ellos tenían que ofrecerle a Dios la ofrenda, como hoy decimos los diezmos, pero no podían colocar en el ofrendario moneda que no fuera hebrea. Dios no la aceptaba porque había una ley que ordenaba que la moneda que él recibía era una moneda hebrea. Eso está escrito en el libro del Éxodo, en el capítulo 30 y el versículo 13. Mire lo que dice la palabra. Esto dará todo aquel que sea contado. ¿Qué debía dar? Medio ciclo. Eso es una moneda hebrea, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. No se enrede con todo esto, ¿a qué equivale? Sino sencillamente quiero que le quede en la mente, la ofrenda para Dios era una moneda ¿qué? Hebrea. Dios no aceptaba moneda, dólares, ni euros, ni nada. Era moneda hebrea. Así que cuando llegaba alguien a Jerusalén, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? Pues cambiar el dinero extranjero por la moneda hebrea. Entonces los cambistas que estaban en el templo se aprovechaban de esto. Iglesia, estaban dentro del templo y llegaba la gente a ofrendar a Dios y ellos le decían, bueno, tu dinero vale X monedas. Mentira, ese dinero valía más, pero ellos habían convertido la casa de Dios en una cueva de ¿qué? De ladrones. Otro negocio que había en el templo era que algunos tenían ovejas, vacas y bueyes para los sacrificios. Ustedes saben que en el templo se hacían sacrificios en el atrio. Y entonces, supongamos que una oveja valía, yo no sé cuánto vale una oveja, pero voy a ponerle un precio, 100,000 pesos vale una oveja. Entonces llegaba la persona a comprar una oveja y el usurero que estaba dentro del templo le decía vale 200,000. Y la persona por la necesidad pues tenía que pagarlo. Así que la habían convertido la casa de Dios, aparte de un mercado, en una cueva de ladrones. Esto me enseña algo a mí, muchísimo, muchísimo, porque lamentablemente y tristemente, hoy muchas iglesias se han convertido más en un negocio que en un lugar donde se predica la palabra. Y ustedes saben que estoy diciendo la verdad. Es lamentable que hay iglesias, y averigüe si no cree, que parece más un centro comercial que una iglesia. Así que me voy con mi primer punto. Voy a hablar de las razones por las cuales el Señor Jesucristo purificó el templo. Primer punto de mi estudio, la codicia en la casa de Dios. Todos sabemos lo que es codicia, ¿no? Una persona codiciosa es la que no se llena nunca, quiere más. No lo complace nada, quiere más. Pero lo triste es que esa codicia ha llegado a la casa de Dios, codiciosos. Voy con mi primer pensamiento. El Señor Jesucristo echó fuera a los comerciantes y volcó las mesas de los cambistas para mostrar su desagrado. El Señor estaba molesto, bastante desagradado. Escuche lo que sigue. La casa de su padre la habían convertido en un mercado y en un negocio para ganar dinero. La casa de Dios la habían convertido en una cueva de ladrones. Juan capítulo 2 y versículo 15.
Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Voy a leer un pasaje similar en Mateo 21, pero quiero aclarar algo. Iglesia, antes de que lea esto, quiero que me atienda. Voy a leerle Mateo 21, casi al final del libro. Así que hay dos purificaciones. Atiéndeme. Cristo purifica el templo cuando comienza su ministerio y lo vuelve a purificar cuando termina su ministerio. 2 veces tuvo que intervenir con rudeza porque su templo lo vivían corrompiendo. Mire lo que dice el Señor en Mateo 21. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por favor, leamos todos este versículo 13. ¿Qué les dijo Jesús? Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Observe, iglesia, lo que le estoy enseñando. Cuando Cristo inicia su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo en Jerusalén? Purificó el templo. Pasaron 3 años de ministerio, y cuando vuelve a entrar al templo, finalizando los 3 años, la iglesia otra vez estaba igual. Por eso tuvo que volverla a purificar. Pero ya esta vez le habla más rudo, le dice: ustedes convirtieron la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Ustedes siempre prostituyen las cosas de Dios. Yo le hago una pregunta, iglesia: ¿qué pensarías o qué piensas tú si Cristo entrara hoy a los templos, a las iglesias? ¿Qué concepto se llevaría el Señor acerca de su iglesia? Escucha, iglesia, lo que dice el Salmo 69:9. ¿Por qué el Señor hizo esto? Alguien dirá: ¿por qué Cristo tomó esto y les pegó? Oiga, ¿cómo así que Cristo cogió un juguete? Mire lo que dice el Salmo 69. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hay una versión, y voy a empezarla a promover a partir de este año, una nueva traducción de la Biblia, que es la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Es una Biblia que me ha gustado mucho, la he estado leyendo porque es una lectura muy sencilla, fácil de entender, y quiero empezarla a promover. Voy a empezar en cada uno de mis sermones a meterle uno que otro versículo para darle y animarlo a que usted empiece a leerla también. Allá la consigue en la librería. No estoy haciendo propaganda, porque es una Biblia muy barata, vale 7,000 pesos, creo que vale la Biblia. Simplemente porque yo sé que esto les va a ayudar. Hay hermanos que leen la Biblia y no entienden. Por ejemplo, este es un versículo difícil. El Salmo 69 dice: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos. Y la gente dice: ¿y esa vaina qué es? Los denuestos de los que te vituperaba cayeron sobre mí. Yo lo entiendo porque yo soy teólogo, pero tú de pronto no. Entonces esta traducción dice lo siguiente. Voy a pedirle que me la proyecten. ¿Qué dice este versículo en esta traducción? Lo va a entender más fácil. Mire lo que dice: el celo de tu casa me ha consumido, y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. ¿Lo entiendes mejor? ¿A quién le gustó? Ah, bueno, entonces cada sermón voy a irte incluyendo uno que otro versículo para ver si por allá en unos meses de pronto nos cambiamos toda la iglesia a este tipo de lenguaje más sencillo.
¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es que ustedes entiendan la Biblia de una manera más sencilla y la puedan comprender. ¿Qué fue lo que hizo que Cristo tomara el látigo que estos cambistas, estos vendedores de animales estaban insultando a Dios? Y esos insultos estaban cayendo sobre Cristo, porque Dios y Cristo son uno. Entonces vuelvo a leer la Nueva Traducción y mire lo que dice: el celo de tu casa me ha consumido. Cuando Cristo entró sintió celo santo por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban insultando a su Padre, y esos insultos le caían a Cristo, y por eso Él los echó fuera. ¿Quedó claro? Voy a leer este versículo, este pensamiento. La codicia ha llevado a muchos ministros a convertir la casa de Dios en un negocio. Cuando Cristo regrese, todo ministro tendrá que dar cuenta de su servicio. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Primera de Timoteo 6, 6. Dice el Señor a todo ministro: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Quiénes han visto ministros desviarse por la codicia? Levante la mano, a ver, ¿hay alguien que haya visto que un ministro se salió del camino por el amor y el dinero? No podemos convertir la iglesia en un negocio. Y pastores que me ven en la televisión, si has caído en este pecado, Dios te va a pedir cuentas. Tú no puedes coger a la iglesia como una vaca ordeñada y sáquele la leche todos los días. Y hagan pactos. ¿Cómo puedes hacer un pacto cuando tú no tienes cómo responder? Los pactos no los hacen los hombres, los pactos los hace Dios solamente. ¿Quedó claro ese punto? Me voy con el segundo. El cristiano y su purificación. Este es un punto totalmente diferente a lo que he enseñado. El cristiano y su purificación. Primero tenía que ver con el templo, con los pastores. Ahora me voy contigo. El cristiano y su purificación. Lee este pensamiento. El Señor Jesucristo purificó el templo en Jerusalén. Y ahí viene, ponga atención. Para enseñarnos que como templo de Dios debemos mantener una vida pura y santa. Mire lo que dice Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿Qué te dice Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros o vive en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Déjeme hablarle de este versículo. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? El templo de Dios eres tú. No son estas paredes. Lugar, auditorio, bodega, como le quiera llamar, edificio, es donde se reúne la iglesia de Dios. Pero la iglesia de Dios eres tú. El Espíritu Santo te habita, vive en ti.
Cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a vivir a tu corazón. Él vive en ti. Pero Él no puede vivir en ti y a la vez que tú vivas en pecado. Porque el templo de Dios debe ser ¿qué? Santo. Así que mucho cuidado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro 2:4. Mire lo que Dios quiere para ti, iglesia. ¿Qué quiere Dios para ti? Lee conmigo. Acercándoos a Él, a Dios, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros, iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios quiere que cuando tú le cantes, de ti salga una unción de alabanza, de adoración, que en ti fluya el óleo de santidad. Lee este pensamiento. Por medio de la purificación del templo, el Señor Jesús estaba echando toda la levadura de pecado que los judíos habían metido en la casa de Dios. Vuelvo y repito. Por medio de la purificación del templo, el Señor Jesús estaba echando toda la levadura de pecado que los judíos habían metido en la casa de Dios. Primera de Corintios 5:7, ¿qué nos dice a nosotros? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Cristianos libres de levadura, cristianos libres de pecado. No oigo un amén. Cristianos con un corazón recto, cristianos que sean cristianos no solo en la iglesia, sino en la casa, con sus hijos, con sus esposas, con sus vecinos, con sus trabajadores, con sus patronos. Cristianos honrados, cristianos santos, cristianos limpios. Es lo que Dios quiere para ti. Cuando tú entiendas esto y lo pongas en práctica, las bendiciones van a llover sobre tu vida de una manera sobrenatural. Alabado el nombre de Jesús. Hay dos pensamientos que quiero leer acá. Dice, todo cristiano verdadero. Todo cristiano verdadero ahora es el templo de Dios. Y tiene la obligación de mantener su vida libre de contaminación. Y viene un pensamiento aún más fuerte. Escúcheme. El Señor Jesucristo, óigame el Señor Jesucristo nunca forzó a nadie a entrar al templo, pero echó fuera a quienes lo profanaban. Yo no sé si entendió esto. Se lo voy a explicar con otras palabras. El Señor Jesucristo no obliga a nadie a ser cristiano, pero sí le pide cuentas a aquel que dice que es y no es. Eso es lo que le estoy diciendo. El Señor Jesucristo nunca obligó a nadie a entrar al templo, pero sí echó a los que decían ser del templo y no eran del templo. No sé si me entiende. Recibe esto como lo quieras, como un sermón cualquiera o como una última advertencia. Purifica el templo, purifícalo, porque el Señor está a punto de venir a purificarlo Él mismo. Alabado el nombre de Jesús. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.